todas, a todos. Muchas gracias que nos acompañan el día de hoy. Otra conferencia más de la Contraloría del Poder Legislativo. En esta ocasión, la conferencia magistral se titula La necesidad de la implementación del funcionalismo jurídico para el combate a la corrupción, y damos la bienvenida a nuestra ponente magistral del día de hoy, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos también a los miembros del Presidium que nos acompañan, al diputado Carlos Lomán Delgado, integrante de la 60ª legislatura. Diputado, bienvenido. También agradecer la compañía del ingeniero Roberto Telles Monroy, presidente municipal de Tlacomulco. Bienvenido, presidente. Y por supuesto a nuestro anfitrión de todas estas conferencias ya de este ciclo, al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Agradecer también la presencia de compañeros servidores públicos del Gobierno del Estado que nos acompañan, del maestro Homero Segura Gasca, quien viene en representación del maestro José de la Luz Viñas Correa, fiscal anticorrupción. Maestro, bienvenido. Agradecer la presencia de compañeros servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Finanzas, de Movilidad, del Instituto Hacendario del Estado de México, del ISEM. Bienvenidos, compañeros, así como también dar la bienvenida a nuestros compañeros servidores públicos municipales que nos acompañan de Atlacomulco, Sinacantepec, Coyotepec, Jiquipilco, Almoloya de Juárez, Tenango del Valle, Ixtlahuaca, Lerma, Tonanitla, Ixtapan de la Sal, Teotihuacán, Toluca, Tultitlán, El Oro y Chiconcuac. Bienvenidos, compañeros servidores públicos. También agradecer y darles la bienvenida a estudiantes que nos acompañan del Instituto Universitario del Estado de México y de la Universidad Azteca. Bienvenidos. Y también, bueno, pues agradecer a los compañeros del Poder Legislativo que nos acompañan de diferentes dependencias. Bienvenidos también, y vamos a iniciar con la exposición de motivos y la presentación de la ficha curricular de la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, a cargo del doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Muchas gracias. Siempre será un honor recibir a los compañeros servidores públicos del Estado de México, de las distintas secretarías, de los distintos municipios, que diciéndole aquí a la doctora Padilla, le explicaba que vienen de lugares en donde se podrían tardar más de 2 horas, por ejemplo los de Chiconcuac. Entonces eso siempre es un aliciente para los que estamos en este cargo, porque da oportunidad de que uno pueda valorar la necesidad que sienten los compañeros de actualizarse, de ver cómo mejoran su actuar en el servicio público, porque hay quien llega al servicio público y ya le tiene sin cuidado, ya ni se prepara, se preparaba mucho cuando entra, para entrar, y hasta maravillan al que lo va a contratar, le dicen que sabe hacer esto, que sabe hacer lo otro, pero ya que están en el lugar, lo más interesante que se les ocurre preguntar es cuándo son los periodos vacacionales, y eso genera de verdad un poco de desahucio en la persona que tanto trabajo le dio conseguirle un empleo, para que luego lo primero que esté preguntando es a qué hora salimos, cuándo tenemos un receso. Ya fiestero se vuelve al que le dan
un cargo. Hay que evitar esas cosas porque ello genera luego mucho desgano, mucha incredulidad en que el servidor público haga lo que le toca hacer. Entonces vamos a ponernos como requiere el tiempo, vamos a ponernos a trabajar, y el que no esté a gusto pues que se vaya, ¿no? Que renuncie. Lo mismo luego pasa que voy a los municipios y me andan preguntando si su presupuesto, si cómo le hacen para mejorar ese ingreso que tienen. No están a gusto, pero nunca les vas a dar gusto. La verdad es que al avaro y al ambicioso solo ni con tu cargo le das gusto, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado en la selección de personal y buscar, porque ahora ya estamos haciendo un corte aquí en la Contraloría sobre los perfiles que deben de cumplir. Son importantes los perfiles, muy importantes, pero al igual y de ese mismo tamaño, la importancia es la responsabilidad, la ética con la que se conduzca el servidor público, la actitud para resolver. Les decía hace unos días, luego va uno a los ayuntamientos. Miren, yo tengo 2 meses de estar tratando de localizar al presidente de Toluca y no lo puedo localizar, nunca está. Me ponen que no está disponible, y a varios más, ¿no? Dice uno, ¿cómo es posible? Ponen un bulldog en la entrada y ya no se puede atender, ponen a la gente más grosera para que reciba al ciudadano. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale esa? Si antes, hace un año, 4 meses, todos andaban saludando a medio mundo, y ahora ya no. Ahora ya hay que hacer cita. Para ver un regidor hay que hacer cita. Para ver un síndico hay que hacer cita. Y si es un presidente, hay que hacerlo con meses de anticipación. ¡Qué bárbaros! No fue el cambio para ponerse uno y quitarle lugar al otro, ¿eh? El que lo está entendiendo así, que vaya buscándole otra forma de hacer su trabajo o cambiándose de lugar. Para eso hay una figura que se llama suplente. Entonces hay que llevar a cabo eso de los suplentes. Y otros casos que van aparejados a esto es la contratación de familiares. El día de ayer la legislatura, y por una falta que tiene, creo yo, la ley de responsabilidades administrativas, en esta ocasión no se anotó el nepotismo con todas sus letras como una falta ni grave ni no grave. Y entonces los órganos de control tenemos que andarle dando la vuelta y buscando por el conflicto de interés, ¿no? Por el conflicto de interés. Pero si hay algo que le reduzca el grado de credibilidad a un miembro de un ayuntamiento, es eso, precisamente, el contratar a sus familiares. Y en el Estado de México tenemos 53 municipios hasta el día de ayer, 53 casos, no municipios, 53 casos, en donde encabeza la lista Santiago Tianguistenco con 4, Toluca y Los Reyes La Paz con 3, Tezoyuca, Zumpango, Atizapán, Chiconcuaco, Cuautitlán, Ixtapan de la Sal e Ixtlahuaca con 2, y el resto, los otros 42 municipios, con 1. Pero les quiero decir, todo parece indicar que por esta ocasión el nepotismo vuelve a sentar sus reales, por lo menos la denuncia. Estamos en la investigación, por lo menos en la denuncia sí notamos eso. Y vuelve y no le tiene preocupación al servidor público, pues no está viendo cómo están las cosas. Cuando abra su cheque, cualquiera de ustedes,
Así, pártanlo en 10 y 6 pesos de esos 10, 57 de cada 100, son producto de que la gente paga ISR, IVA, ISAN, predial. O sea, vivimos los servidores públicos de los impuestos, nos pagan de los impuestos. Hagamos las cosas bien, no se nos olvide. Por eso a mí me da mucho gusto que nos acompañe la doctora Lisbeth Padilla, por varias razones. Miren, cuando uno sale del país, siempre, ya les he dicho esa historia, ya la conocen, nos tienen ahí como si los mexicanos fuéramos flojos, como si los mexicanos todos fuéramos corruptos, como si los mexicanos, estaba yo, les digo, dando un curso en Honduras a los jueces y magistrados del Consejo Centroamericano de Justicia, me tocó ir a impartir sobre ética, y uno de ellos se atrevió a decirme que cómo iba yo a darles un curso de ética si no éramos capaces de tocar un presidente municipal ni con el pétalo de una rosa. Digo, ¿cómo no? Digo, te voy a mandar unos datos, y ahí le mandé los datos para que vayan viendo, porque tampoco en México tenemos gente que se prepara, gente que estudia, gente que se pone las pilas para estar a la altura de las necesidades del país, y una de ellas nos acompaña hoy, por fortuna. Tenemos la oportunidad de que haya aceptado venir a dar una plática, la 123, por cierto, en este lugar y en otros más, a la doctora Padilla Sanabria. Ella, nada más para que vayan viendo y no nos apantallen cuando sale uno a otro lado, porque dicen que no estudia uno. Ella es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM, y la licenciatura y la maestría con mención honorífica, y postdoctora en Derecho por la BUAP, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del programa postdoctoral del CONACYT para investigadores de alto nivel académico, y también cuenta también con el máster experto en victimología por la Universidad de Sevilla. Es egresada de la tercera escuela de verano en dogmática penal y procesal penal alemana del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la George August Universität en Alemania. Ha realizado estudios de Derecho Penal del Enemigo en la Universidad de Sevilla, España, junto con el profesor Gunther Jacobs, precisamente el del funcionalismo, y Miguel Polaino Orts. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Valencia, España, en Italia también, donde desarrolló un curso residencial euroamericano. Es doctoranda en Derecho Penal, además, es doctoranda en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En el ámbito profesional se ha desempeñado como profesora de posgrado en Derecho y Política Criminal en varias facultades, en la de Acatlán, de la UNAM también, y Aragón, a ambas de la UNAM, y profesora en el INACIPE. Ha prestado servicios en la Administración Pública Federal, pues para no solamente la doctrina, sino la práctica, en materia administrativa y penal del Sistema Nacional Anticorrupción, y así también como en el Poder Judicial Federal, en materia del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, y ha fungido como capacitadora en materia anticorrupción contratada por el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la USAID. De igual manera ha participado como instructora de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero quizá lo más importante es, aparte de los grados académicos, es su disposición a poder dar algo de lo mucho que también haya aprendido en otros lados y pagada por los mexicanos a través de nuestros impuestos. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Un aplauso para ella, por favor. Buenos días a todos. Un gusto enorme estar con ustedes aquí en el Estado de México. Antes de empezar la disertación, quiero agradecer a la Contraloría del Poder Legislativo
en específico al doctor Victorino Barrios Dávalos, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar de la parte de la necesidad de la implementación del funcionalismo para el combate a la corrupción. Quiero comentarles que tenemos una ley maravillosa que nos va a ayudar muchísimo para combatir la corrupción. Lo único que se requiere son dos cosas: capacitación y quitar la austeridad en ese rubro, es decir, invertirle al combate a la corrupción. La corrupción en nuestro país se combate desde dos aristas, básicamente: la parte penal y la parte administrativa disciplinaria. Un sistema nacional anticorrupción compuesto por 7 leyes, 5 de ellas del orden administrativo, 2 en materia penal, pero la más importante, creo yo, de acuerdo al análisis que yo he realizado de este sistema y con la que más fuerte vamos a atacar la corrupción y que además atrae elementos maravillosos de este funcionalismo, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces valdría la pena que yo les dijera a ustedes que es mucho más efectivo el combate a la corrupción desde el punto de vista administrativo disciplinario que desde el penal, desde una respuesta muy básica, muy básica, porque también podemos brincar este derecho penal al funcionalismo jurídico de Gunther Jacobs, específicamente a un derecho penal de excepción. Y ahora bien, Edgardo Buscaglia, un investigador argentino que está aquí, bueno, está en México, ha investigado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él nos dice que México es un país muy corrupto, nos indica que la trata de personas es la que más capital deja gracias a la corrupción política, ¿verdad? A la corrupción de los servidores públicos. Básicamente Edgardo Buscaglia nos dice: ¿por qué existe mucha delincuencia organizada en México? ¿Por qué existe mucho narcotráfico en México? ¿Por qué existe trata de personas en México? ¿Por qué un niño lo pueden sacar del país? Bueno, pues no es atacar la trata, ¿verdad? Sino que directamente lo que se tiene que atacar es la corrupción, porque al niño se le da un pasaporte falso, por ejemplo, porque servidores públicos permiten que este niño salga del país, o porque tenemos lagunas en la propia ley que no permiten que podamos proteger esos rubros vulnerables en nuestro país. Y entonces lo básico, y aquí voy dando la entrada a la parte del funcionalismo, lo básico para combatir en nuestro país, antes que el propio narco, que los delitos en contra de la salud, antes que la trata, antes que el lavado de dinero, antes que el huachicol, antes que el secuestro, es la corrupción. Y entonces Jacobs, precisamente en su libro Derecho Penal del Enemigo, y en otros libros también, que es Cómo combatir el crimen organizado a través del derecho penal, tiene 2 frases maravillosas que dice: el crimen organizado no se puede combatir si no es a partir del derecho penal del enemigo. Fíjense ustedes cómo está. O sea, si nosotros tenemos en México, a partir de la reforma del 2008 a la Constitución Política, 2 tipos de derecho penal, se divide en 2: un derecho penal de corte garantista, en donde la carga de la prueba la tiene quien está investigando, la tiene la autoridad, quien además necesita valorar la prueba, el tribunal de enjuiciamiento, a través del principio de contradicción en juicio oral, en donde las medidas cautelares excepcionalmente serán prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa, en donde la reclusión de los sujetos será en una prisión de mediana seguridad. También tenemos la otra parte, tenemos un derecho penal de excepción, y no solamente lo tenemos desde una perspectiva sustantiva, sino también lo tenemos desde una perspectiva procesal. El profesor Jacobs te dice: el derecho penal del enemigo no es solamente conformar un tipo o un hecho delictivo, un tipo penal, un hecho delictivo de delincuencia organizada,
sino que también se requieren elementos procesales. Elementos procesales como medidas de seguridad. La medida de seguridad en este derecho penal del enemigo es básico. ¿Qué es una medida de seguridad? Bueno, el arraigo, 16 constitucional, párrafo octavo de la Constitución y artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pero también tenemos la medida cautelar, siempre en delincuencia organizada, de prisión preventiva oficiosa, la reclusión en prisiones de máxima seguridad, la carga de la prueba se revierte, no viola la presunción de inocencia, por amor de Dios, la carga de la prueba se revierte, son presunciones juris tantum, de tal suerte que te dice Jacobs, a ver, en el derecho penal del ciudadano se va a perseguir a la persona en retrospectiva, en el pasado. Antes de imputarle una conducta, lo que necesitas es ya la materialización de la misma. Pero el derecho penal del enemigo lo que hace es adelantar el estadio de la punibilidad, de tal suerte que el sujeto, antes de que cometa la conducta, lo privo de la libertad por simple sospecha a través de indicios. Pero la pregunta básica sería, ¿y qué tipo de conductas delictivas nosotros llevaríamos a la parte del derecho penal del enemigo? Y conste que empecé que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la más importante, eso no lo pierdan de vista, ¿ok? Entonces dice Jacobs, ¿cuáles serían las conductas delictivas que nosotros pasaríamos al ámbito del derecho penal del enemigo? A ver, el enemigo es enemigo. Para el funcionalismo, la persona, yo sé que algunos de ustedes quizás no estén de acuerdo con el profesor Jacobs, la persona es no persona, pero espérenme tantito. Esta no persona es únicamente desde un ámbito jurídico, no tiene nada que ver con ámbitos ideológicos, con ámbitos religiosos, con ámbitos morales, con ámbitos sociológicos. Eso a Jacobs no le interesa. Para el funcionalismo, para el funcionalismo, la persona va a ser únicamente persona cuando cumpla la norma. Gracias, doctor. Va a ser únicamente persona cuando cumpla la norma, porque es un concepto jurídico. No estamos diciendo que Iván no sea Iván. Quiere decir que Iván, si no cumple la norma, son no personas desde el funcionalismo. Porque para que una norma funcione en una sociedad, tiene que cubrir expectativas. ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos actualmente? Combatir la corrupción, ¿cierto? Entonces, todos aquellos que cometen actos de corrupción son no personas. Ojo, o sea, yo sé que estos conceptos desde perspectivas quizás garantistas, desde perspectivas de Luigi Ferrajoli, por ejemplo, uno de los más representativos del garantismo, bueno, pues pueden causar mucho ruido. Pero nos debemos quedar con eso, que es un concepto eminentemente jurídico. La descripción que nos daba el doctor Barrios sobre los servidores públicos que no hacían su trabajo para el funcionalismo son no personas. Y una no persona, si le causa inseguridad a la sociedad, dice el funcionalismo del profesor Jacobs, esa persona debe ser considerado como enemigo. Si no presta la mínima garantía cognitiva de seguridad, entonces debe ser considerado como enemigo. ¿Cómo nosotros haríamos esa medición? Me atrevo a decirles que lo que más daña socialmente a México, primer lugar de corrupción, de acuerdo a la OCDE, de 37 países, primer lugar de América Latina en feminicidios, por ejemplo, primer lugar en trata. ¿Saben qué es? La corrupción, ¿verdad? Entonces esa corrupción, eso que nosotros conocemos como delitos cometidos por hechos de corrupción, eso que nosotros conocemos como operaciones con recursos de proveniencia ilícita, que además la base sea la corrupción, eso que nosotros conocemos como falta administrativa grave, tiene que irse, de acuerdo al funcionalismo jurídico, al ámbito de la excepción. Y Jacobs, alemán,
al fin y al cabo, ¿verdad? Los alemanes son muy contundentes. Jacobs, como alemán, dice, a ver, al enemigo no se le deben observar derechos humanos. Fíjense cómo está. O sea, si yo hablo esto así, como quien dice en frío, bueno, pues muchos dirán, ay, no, es que todos somos personas. En América Latina he sido muy criticada porque me dicen, oye, doctora, es que tu país, México, es el único que tiene medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Hasta un delincuente organizado, ¿verdad?, tiene derechos y debería estar en la calle, ¿no? Y yo, cuando doy clases de funcionalismo o cuando estoy en mi círculo de investigación en funcionalismo, lo primero que hago antes de hablar es poner imágenes en un videoproyector, imágenes de las armas que trae la delincuencia organizada, imágenes de cómo destazan a la gente, otras imágenes que ustedes ya se deberán imaginar. Y la pregunta que les hago es, ¿estas personas merecen ser tratadas como un delincuente convencional? Dice Jacobs, no. Pero fíjense que hay algo muy curioso. El artículo 15 de la Constitución alemana es muy semejante al artículo 1 constitucional, párrafo 1. No pierdan de vista lo que yo les dije, que Jacobs indicaba que el enemigo no debe tener derechos humanos. Esto no quiere decir que el enemigo no tenga garantías procesales. A ver, ojo, no quiere decir que no tenga presunción de inocencia. Claro que tiene presunción de inocencia, y en nuestro derecho la hay. La presunción de inocencia en México no es que el sujeto es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Eso no existe en el país. La presunción de inocencia en México es 20 constitucional, apartado B, fracción primera, que el sujeto se presume inocente hasta en tanto no se dicte una resolución emitida en su contra por el juez de la causa. Se acabó. El sujeto sigue siendo presumiblemente inocente. Tiene derecho a un debido proceso, ¿verdad? Tiene derecho a comunicarse con su defensor. Aunque por ahí Jacobs, retomando principio de Goldsman, dice, a ver, si es ya un delincuente, ya no es garantía de que se porte bien socialmente. Por lo tanto, también tenemos que atajarle esa comunicación con su abogado. Eso no lo retoma el derecho mexicano. Eso no lo retoma el derecho mexicano. Pero bueno, insisto, tiene específicamente principios de, ahí les va, restricción al ejercicio de los derechos humanos. Lo que te decía Jacobs de que no deben tener derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo retoma como restricción al ejercicio de los derechos humanos. Y basta con que abramos la Constitución y leamos el artículo 1 constitucional, párrafo 1, que nos indica: los derechos humanos serán reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, los cuales tendrán sus garantías para su protección, y además no podrán suspenderse ni restringirse, salvo en los casos y en las condiciones que esta Constitución establece. Quiere decir que la propia Constitución está restringiendo derechos humanos. Y aunado a eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una jurisprudencia marcada con el número 2006-224, que es el resultado de la contradicción de tesis 193/2011, el 24 de abril la emite y nos dice que cuando existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos en la Constitución, deberá estarse a lo que diga la Constitución. Y no puedes observar el principio pro persona de un derecho del orden garantista hacia una restricción. Jurisprudencia que es obligatoria para todas las autoridades. Artículo 94 constitucional, párrafo 10. Y aunado a lo anterior, como esta necesidad de la implementación de restricción al ejercicio de los derechos humanos, también la tenemos a nivel convencional. La propia Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 33, nos indica que las restricciones son permitidas siempre y cuando estén en la Constitución. Entonces, no solamente tenemos restricción al ejercicio de los derechos humanos en la Constitución y en la jurisprudencia,
sino también en los tratados internacionales. Es más, la propia Corte dice que cuando ésta restrinja un derecho humano, será obligatoria para todas las autoridades. Registro número 2848 del Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué? Entonces tenemos nuestro fundamento jurídico para darle operatividad sustantiva y procesal al derecho penal del enemigo. Pero fíjense qué curioso. En el Sistema Nacional Anticorrupción, los delitos cometidos por hechos de corrupción no forman parte del derecho penal del enemigo. Fíjense nada más. Jacob nos dice, cuidado, no digas que todo lo que tú haces en tus estados es derecho penal del enemigo. Casi casi te dice, no me eches la culpa. Para que tú apliques un derecho penal del enemigo que proteja al Estado de Derecho y a los derechos humanos y a tu sociedad, debes hacer un correcto análisis metodológico. Es decir, si yo no conozco la metodología del funcionalismo, específicamente la operatividad del derecho penal del enemigo, puedo cometer barbaridades en la sociedad y puedo crear normas jurídicas como la de extinción de dominio y como la nueva reforma penal fiscal, en donde a los contribuyentes, ¿verdad?, y en donde a los encubridores, defraudadores fiscales, se les dé el trato de enemigos, cuando no se requiere que se le dé el trato de enemigo a ellos. A quienes les tienes que dar el trato de enemigo es, ya viste cuál es el problema de tu sociedad, es la corrupción. ¿Quiénes son los verdaderamente peligrosos sociales? Los corruptos. Ya lo dijo el doctor Barrios. No le tocan un pelo a los presidentes municipales. A ver, yo quiero ver un presidente municipal en la cárcel. De verdad. Quiero ver que se le extinga en dominio un presidente municipal. Pero al contrario, ¿qué es lo que tenemos? Fuero. Fuero para todos aquellos servidores públicos con cargos de elección popular. Pero a pesar de que tienen fuero, se les puede investigar. Y cuando se les quite el fuero, como en Brasil, ¿verdad?, en el caso de Lula, del presidente, lo meten a prisión, que está detenido. En México no ha pasado. ¿Por qué razón? Por la propia corrupción. Por lo tanto, el derecho penal no es óbice, como está constituido, para combatir la corrupción. ¿Por qué razón? Aquí está el representante del maestro José de la Luz, fiscal anticorrupción del Estado de México, que nos platicaba en la FES Acatlán que tenían los únicos delitos que tenían eran por cohecho y de policías, ¿verdad? Son los más delitos que tienen. Cuando tenemos ejercicio abusivo de autoridad, cuando tenemos, ¿verdad?, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando tenemos también enriquecimientos ilícitos al por mayor. ¿Se dan cuenta cómo está el asunto? Pero sucede que estos delitos, al no encontrarse en el ámbito de excepción, es decir, que formen parte del catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el tratamiento siempre será suavecito. Medidas cautelares, a menos de que sea enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Fue la reforma del 22 de abril de este año al 19 constitucional. Solamente en esos dos delitos, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Todos los demás se pueden ir por la periódica, se pueden ir por la económica. Y además, escúchenme ustedes, el derecho penal del enemigo es un derecho penal de eliminación. Es decir, el sujeto me causa daño, elimínalo, elimínalo. Son penas extremadamente altas. Es un derecho de eliminación social. Lo vamos a excluir. No es un derecho de reinserción, perdón, que se los diga. Ese es el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es un derecho de guerra. Es decir, vamos a hacer la guerra jurídicamente contra los corruptos. Y las penas que maneja nuestro Código Penal Federal son irrisorias para el combate a la corrupción.
penas mínimas de 2 años, ¿verdad? La máxima en un delito fuerte, enriquecimiento ilícito, 2 años la mínima, la máxima 14. Prescribe 2 más 14, 16 entre 2, 8. Un ministro de la Corte dura 15 años. Ya prescribió el delito, ¿no? Imagínense. Bajo esa perspectiva, también tenemos el procedimiento abreviado, ¿verdad? La carga de la prueba la tiene la autoridad. Y además, ¿qué crees? Nuestras autoridades, disculpe que se los diga, se los voy a decir con todas las palabras, y quien diga que no levanta la mano y ahorita me pregunta, no están capacitadas para el combate a la corrupción. No están capacitadas en investigación, no están capacitadas en auditoría forense, no están capacitadas en auditoría gubernamental. Bueno, en teoría del delito en materia administrativa disciplinaria que se requiere para la calificación de las faltas administrativas. No están capacitadas en materia de derechos humanos. Y el sistema a estos operadores jurídicos que son los investigadores, tanto en materia penal como en materia administrativa, los manda al ruedo y los pone en el proceso como parte procesal. Y se tienen que pelear con abogados, despachos jurídicos, que el corrupto que se lleva mucho dinero, ¿verdad?, contrata de alto nivel. Y mis pobres servidores públicos con salarios bajos, sin capacitación y además como carne al asador. Porque entonces ahí sí tienen ellos responsabilidad y van a recibir amenazas. ¿Se van a acordar de mí? Ay, esta doctora Padilla tiene razón. Van a recibir amenazas al por mayor. Porque no en balde la OCDE le dice a México, por favor, tu testigo protegido debe estar, pero forzosamente instituido. ¿Ustedes creen que el testigo protegido, que no es un denunciante anónimo, por favor? El testigo protegido es una institución jurídica, constitucional. 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Beneficios a cambio de información. 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, párrafo segundo. Y en materia penal no puedo instituir testigos protegidos. ¿Por qué no puedo instituir testigos protegidos? Ni además infiltrados, como lo quieren hacer en materia fiscal penal con la nueva reforma. ¿Por qué no va a haber infiltrados en corrupción en materia penal? Porque ese derecho penal anticorrupción es un derecho penal laxo, que no forma parte del derecho penal del enemigo, y que estas instituciones son solamente del derecho penal del enemigo. Entonces, si a mí por un delito de enriquecimiento ilícito me acusas o me inicias la investigación a través de un testigo protegido, me estás violando derechos humanos, porque la Constitución es muy clara y solamente me dice que en materia de delincuencia organizada, y los delitos cometidos por hechos de corrupción no forman parte de la delincuencia organizada. No me puedes investigar a través de un infiltrado, de un agente infiltrado, porque entonces sería una prueba ilícita y estarías violando, ¿verdad?, el 20 constitucional, apartado A, fracción 9. Toda prueba obtenida con violación de derechos humanos será nula. Y no solamente eso, no me puedes intervenir comunicaciones, que son rasgos propios del derecho penal del enemigo. Técnicas especiales de investigación, que las encontramos no en materia anticorrupción penal, las encontramos en delincuencia organizada, 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, seguimiento de personas, agentes infiltrados, etcétera. Si no tenemos eso para el combate a la corrupción, amigos, ustedes como operadores jurídicos, discúlpenme, pero va a ser difícil que combatan la verdadera corrupción. Porque si ustedes creen que combatir la corrupción es inhabilitar a tu compañero por 10 años, discúlpenme, amigos, o sea, eso no es combatir la corrupción. La corrupción es, además, recuperar activos, recuperar esos millones de dólares que se han llevado en pro de la sociedad. Decía el doctor Barrios, la doctora Padilla se fue a estudiar con nuestro dinero de los impuestos. No, nada más licenciatura, maestría y doctorado, lo demás lo he pagado de mi bolsa. No, digo, tengo que hacer la aclaración, ¿verdad?
porque los que sí se llevan de los impuestos no lo regresan y además se la pasan, imagínense el abreviado, ¿no? Todo mundo por la parte de Rosario Robles, ¿es maestra o licenciada Rosario Robles? Maestra, vamos a ponerlo, ¿no? La maestra Rosario Robles, todo el mundo indignado, porque la medida cautelar que le pusieron fue prisión preventiva justificada. Tranquilos, la pena mínima son 2 años y la máxima son 7, por el delito que le formularon imputación, ¿sí? Son 45 millones de dólares aproximadamente, no lo sé, algo así, ¿no? Bueno, milloncitos. A ver cuánto demuestra, el fiscal anticorrupción, ¿no? A ver cuánto demuestra, o el fiscal que está llevando el asunto. ¿Se puede acoger al procedimiento abreviado? Claro. 202, párrafo 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 1/3 de la pena le van a reducir, mínima, no crean que de la máxima, 1/3 de la pena mínima, así dice la ley. 1 año 4 meses en prisión nada más. Si estuviera en derecho penal del enemigo y si aplicáramos esos artículos al artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entonces serían de 20 a 40 años de prisión, más los delitos que resulten. Fíjense cómo está. En una prisión de máxima seguridad. ¿Qué pasó con Duarte? Lo mismo. O sea, ¿a quién le quieren tomar el pelo de que en México se está combatiendo la corrupción? No. Por lo menos desde la perspectiva penal es una mentira. ¿A quién le quieren tomar el pelo de que se recuperan activos en este país por la corrupción? Eso es una mentira. No es lo mismo bloquear cuentas bancarias, que además admiro muchísimo a nuestro zar de la UIF, Santiago Nieto, que recuperarlas. Discúlpame, tú puedes bloquear cuentas, pero eso no lo puedes hacer en un derecho penal de corte garantista. Por eso otorgan todos los amparos, amigos. Tenemos que cambiar la estructura del ámbito penal para el combate a la corrupción. No nos alcanza. Tenemos un sistema nacional anticorrupción como si viviéramos en Suecia, o en Suiza, donde no hay gente casi y no hay corruptos. ¿Sí se dan cuenta de lo que les estoy hablando? Si verdaderamente queremos combatir la corrupción en México, tenemos que llevar el derecho penal al ámbito de delincuencia organizada. Así es. Y discúlpenme, pero no se violan derechos humanos. O sea, esos garantistas que creen que todo lo que sea prisión preventiva, que todo lo que sea investigación anticipada, medidas cautelares de prisión preventiva, o sea, no, a ver, garantistas, ustedes váyanse con el derecho bonito, el de la florecita en la oreja. Nosotros nos vamos con el derecho fuerte, ¿verdad? Porque aquí se trata de combatir la corrupción, no estamos para jugar. Pero entonces, a los que defraudan al fisco, a ellos sí les aplico el derecho penal del enemigo. A ellos sí quiero reformar el 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y agregar las fracciones 7 bis y 7 ter. Y cuidadito a aquellos que no paguen impuestos, porque si no se van a una prisión de máxima seguridad, sin acuerdos reparatorios. En corrupción sí hay acuerdos reparatorios, ¿cómo ven? Pero en defraudación al fisco con esta nueva reforma no va a haber acuerdos reparatorios. ¿Qué quiere decir? Bueno, y si un empresario con toda su empresa que está trayendo a México empleos, que está invirtiendo en México en capital, le vas a eliminar ese foco de producción con el derecho penal del enemigo? Amigos, lo que estamos haciendo es frenar la economía a través del derecho penal del enemigo. Lo que Jacobs te dice es un grave error. No estoy diciendo que no se les castigue, pero a ellos sí se les tiene que castigar con el derecho penal del ciudadano, el normal. No para todos es el derecho penal del enemigo, porque entonces ahí podemos tener graves consecuencias económicas, sociales y políticas en el país. Pero ahora, ya que les expliqué toda esta parte, quiero irme al derecho administrativo disciplinario. Un derecho administrativo en el que muchos están enojados. Algunos administrativistas dicen:
¿Cuándo fue que el derecho administrativo se penalizó? Pues sí, o sea, sí. ¿Qué quieren que les diga? La verdad, sí. El derecho administrativo disciplinario retoma los principios constitucionales del derecho penal. ¿Por qué los retoma? Porque es una parte punitiva del propio Estado. Pero no solamente los va a retomar así de facto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia marcada con el número 101-2233, nos indica que es factible tomar los principios constitucionales del derecho penal moderadamente al derecho administrativo disciplinario. Cuando yo hablo moderadamente, no quiero decir que en el derecho administrativo disciplinario haya medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Porque algunos me preguntan, oiga doctor, y con las faltas graves, ¿cuándo se van a la cárcel? No, espérame, eso no es propio del derecho penal, es una naturaleza muy suya del derecho penal. El fundamento constitucional de la medida cautelar es el 102 apartado A, fracción sexta, párrafo segundo, y es exclusivamente para el Ministerio Público. Pero como el fiscal se homologa a la autoridad investigadora, la autoridad investigadora tiene de verdad los mismos elementos que un fiscal, son investigadores. Y la medida cautelar que tenemos en materia penal también la tenemos en materia administrativa disciplinaria, específicamente en los artículos 123, 124 y 125 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Decía Jacobs, el derecho penal del enemigo requiere medidas de seguridad, el alejamiento. El derecho administrativo disciplinario retoma esas medidas de seguridad, el alejamiento, hacia los servidores públicos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuál es la medida cautelar que se puede decir es el ejemplo de este alejamiento? La medida cautelar de suspensión temporal, 124 fracción primera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Antes de que al servidor público incluso se le notifique y se le emplace a procedimiento administrativo disciplinario por la autoridad substanciadora, se le podrá dictar una medida cautelar de suspensión temporal. Muchos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues se amparan indicando que se les violenta el derecho humano de garantía de audiencia. Eso es un error, porque es una medida cautelar, ¿verdad?, que está en la Constitución. No se viola el 14 y 16 constitucional. Y en ese sentido, también les quiero comentar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no solamente retoma principios del derecho penal garantista, y esto me encanta, sino que también toma principios del derecho penal del enemigo. Fíjense cómo está. Es rarísimo, ¿verdad? Así no debería ser, que en materia penal anticorrupción, así le voy a llamar, que en materia penal anticorrupción no podemos tener testigo protegido porque es propio de la delincuencia organizada y los delitos anticorrupción no forman parte de la delincuencia organizada. Pero el artículo o los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé la figura del testigo protegido. O sea, mejor la prevé en materia administrativa disciplinaria que en materia penal. ¿Qué es un testigo protegido? ¿Y cuál es la diferencia entre un denunciante anónimo? Un testigo protegido es aquel que participó en el ilícito, que está participando en la comisión de la falta administrativa grave, porque solamente es en las graves, de la falta administrativa grave, y que además va a seguir participando en la comisión del ilícito hasta que la autoridad investigadora le solicite que lo haga. Es algo así como un agente infiltrado. Y por ahí me preguntan, oye doctora, ¿y entonces este sujeto ya no va a recibir sanción? Bueno, pues eso depende de la autoridad investigadora y depende también de la información y los beneficios que esta información tenga para la investigación. Es decir, se le pueden otorgar beneficios hasta del 100% de la inhabilitación. Fíjense ustedes, ¿sabes qué? Requiero que me des esta información,
te voy a proteger como testigo y no te voy a inhabilitar. Esto en Argentina y en Perú ha funcionado de maravilla. Se llama la ley de los arrepentidos, en donde los empresarios, para no irse a prisión, están soltando toda la información sobre el Poder Judicial corrupto, ¿verdad? Sobre autoridades corruptas, y entonces se salvan de prisión, les hacen una condonación, igual está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una condonación de la sanción económica y no tienen problema. La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que se puede condonar hasta en un 75% la sanción económica. Hasta para el agente infiltrado, que puede ser, para el testigo protegido, que puede ser un servidor público y o un particular. Esto pudiera ser un verdadero negocio, ¿no? Porque si yo me llevé 100 millones de dólares como particular o servidor público y soy chismosito y voy a decir de todos los demás y además presento pruebas y sigo participando, nada más le voy a regresar 25 millones de dólares y me quedo con 75 millones de dólares. Es buen negocio, ¿no? Por supuesto que la autoridad investigadora tendrá que determinar cuál es la calidad de la información que está presentando. Ahora, otro elemento que retoma del derecho penal del enemigo, que está en nuestra Constitución, en el 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, última parte, es la denuncia anónima. La denuncia anónima, que dice nuestra Constitución que únicamente podrá proceder en materia de delincuencia organizada. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 91, prevé el denunciante anónimo. Y en ese sentido, en materia penal anticorrupción, no puede haber un denunciante anónimo, o por lo menos no lo pueden tomar como una prueba lícita. Pudieran iniciar investigaciones a partir de una denuncia anónima, pero no pudiera ser tomada como una prueba ilícita, ¿no? Y también, fíjense ustedes, las faltas administrativas graves. Las faltas administrativas graves, dos de ellas, prevén la reversión de la carga de la prueba, ¿verdad? Presunciones juris tantum, en donde el imputado, porque así también se llama en materia administrativa disciplinaria, en donde el imputado por corrupción tiene que demostrar que no lo hizo para eso. También prevé la prospectiva, es decir, el adelantamiento de la punibilidad. Antes de que se cometa la conducta, el sujeto puede ser sancionado. Les voy a decir cuáles son específicamente. La falta administrativa grave de cohecho, contenida en el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta falta administrativa grave de cohecho tiene 4 verbos. Tiene el verbo de aceptar, obtener, pero tiene uno que se llama pretender obtener. El cuarto es exigir. Pretender obtener. Es decir, basta con que el servidor público haya pretendido obtener sin que haya obtenido, ¿sí me van siguiendo? Sin que haya obtenido para efecto de fincarle una responsabilidad administrativa. Y los licenciados, los abogados clásicos, a mí me dicen, es que no lo puede sancionar, doctora, si no hay un resultado material. Ah, bueno, es que esa es la metodología del funcionalismo, perdón. Ese es el funcionalismo. ¿Quién hizo esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, de verdad? Qué gran cerebro, porque tuvo que haber conocido en materia de derechos humanos, en materia de restricción de derechos humanos, en materia de convencionalidad, en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho civil y además en materia de delincuencia organizada. Porque esos elementos funcionalistas de delincuencia organizada solamente se dan en el ámbito de los estudiosos alemanes, bueno, ya hay otros más, de alemanes de punta. Estoy hablando de Jacobs, de Klaus Roxin, con su funcionalismo moderado. En México tenemos un mexicano muy valioso, el doctor Díaz Aranda,
que también él maneja la parte del funcionalismo social. Entonces, acuérdense que las primeras metodologías del derecho penal fue el causalismo. Estoy hablando en época de los 1700, ¿no? Por ahí. Después viene el profesor de mi profesor Jacobs, Welsel, por ahí de los 1800, 1900 entrando, que es el finalismo. Y estas últimas teorías de punta, que son la parte del funcionalismo, que Jacobs basa específicamente en teoría de sistemas y en la dialéctica hegeliana, por supuesto de un alemán, Hegel, del alemán Hegel, y de Niklas Luhmann en materia de teoría de sistemas. Y entonces también el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé la reversión de la carga de la prueba, es decir, enriquecimiento oculto. Cuando el servidor público no demuestre la licitud de sus bienes, ¿no? Declaración patrimonial y declaración de conflicto de intereses, o sea, hay que usarla, por favor. La 2 de 2, yo no sé por qué dicen 3 de 3, si constitucionalmente es 2 de 2, ¿no? Declaración patrimonial y de conflicto de intereses, 108 constitucional, último párrafo, ahí está. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Se revierte la carga de la prueba y por supuesto que para las autoridades investigadoras el estándar probatorio baja considerablemente con el funcionalismo. Y con el garantismo, al contrario, el estándar probatorio sube enormemente porque de acuerdo al artículo 130 y 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la carga de la prueba la tiene la autoridad investigadora. Además de que, ¿qué? Es tan fuerte el trabajo de esta autoridad investigadora que si el servidor público no contesta en la audiencia inicial el IPRA y ni siquiera ofrece pruebas, eso no basta para que se le pueda sancionar, porque retoma la Ley General de Responsabilidades Administrativas el principio de la no autoincriminación. El hecho de que guarde silencio el servidor público, de que no conteste, eso no implica ni que se va a ir en rebeldía, ni que está por confeso, ni que está diciendo a todo que sí, como antes estaban acostumbradas las contralorías. Este es otro show. Fíjense, combinación de garantismo en la ley general con funcionalismo, con derecho, yo le llamo administrativo disciplinario del enemigo, ¿no? Derecho administrativo garantista, derecho administrativo disciplinario garantista y derecho administrativo disciplinario del enemigo. Y en este sentido, el 20 constitucional, apartado B, fracción segunda, te dice que el imputado tiene derecho a guardar silencio. En materia administrativa disciplinaria, el artículo 135 retoma este principio y te dice: el silencio del servidor público en ningún momento podrá ser indicio o prueba de su responsabilidad administrativa. ¿Qué tenemos que hacer? Porque no sé cuáles sean los resultados de todos aquellos operadores en materia de corrupción. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Entender la norma jurídica, de verdad. Si no entendemos la norma jurídica sustantiva y procesalmente, no vamos a poder aplicar el derecho anticorrupción y se nos van a ir todos, como se nos están yendo. Y ahorita así como que medios espejos tenemos de que hay uno que otro detenido, pero su esposa está en Buckingham, ¿verdad? En Inglaterra, gastando 300,000 pesos diarios y él sale en 2 años y medio con toda la fortuna. Acaban de salir otras también con sus fortunas intactas y estuvieron 2 añitos en prisión. El Poder Judicial es un corrupto, están diciendo todo mundo, ok, pero no existe una sola investigación del Poder Judicial en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni de su 2 de 2, de su declaración patrimonial. No hay investigaciones, o sea, nada más estamos haciendo chismes de lavadero, sin acciones. Chismes de lavadero, que eso no le conviene a nadie, específicamente a nosotros, porque nos puede traer un problema económico grave. Y a toda la administración pública, incluyendo diputados, senadores, magistrados, se les tiene que iniciar investigaciones por lavado de dinero, por delincuencia organizada, por delitos cometidos por hechos, aunque no lo sean,
Si queremos verdaderamente limpiar este país, lo tenemos que hacer. El que no tenga problema, pues no tiene problema, ¿sí o no? Los que sí, que se vayan, ya lo dijo el doctor Barrios, que se vayan a otro lado. ¿Son enemigos? ¿Cuánto daño nos han causado? ¿Son enemigos? Bueno, pues entonces mandémoslos lejos de nuestra sociedad, porque no nos prestan la mínima garantía cognitiva de seguridad social a nosotros como ciudadanos, por supuesto. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Esto es básico, por favor, básico. Eliminar el fuero. Es que va a haber venganzas. A ver, espérenme, elimínenlo solo en corrupción. Y en las demás cuestiones no importa, no se preocupen. Pero el fuero lo tenemos que eliminar para el combate a la corrupción. Eso es una necesidad social. Segundo, eliminar los derechos político-electorales. Porque no puede ser que yo no pueda suspender temporalmente a un presidente municipal porque fue nombrado por la sociedad desde una perspectiva pública y social. No puede ser que no lo podamos suspender por los derechos políticos electorales y que los magistrados del Tribunal Electoral les hagan válidos esos derechos y permitan que sigan con su cargo cometiendo actos de corrupción. Como bien lo decía Tienza, tenemos que ponderar derechos. Decía por ahí Klaus Roxin, a ver, por ningún motivo la tortura debe ser permitida, decía Klaus Roxin. Y Jacobs decía, discúlpame, pero si yo tengo un sujeto que sabe la clave de una bomba biológica que está a punto de estallar y donde se van a morir millones de personas, yo lo torturo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? O sea, porque por proteger los derechos de ese sujeto a la no tortura, voy a matar a millones de personas. No, tenemos que ponderar. Y en México, insisto, tenemos un grave problema, la corrupción. Ahora, la austeridad. No nos conviene la austeridad. Déjenme ver si, porque yo pudiera hablar aquí 3 horas, pero ya casi termino. No, ya casi, sí, gracias, apúrele. No nos conviene la austeridad en el combate a la corrupción. En otras cosas sí, pero en combate a la corrupción no, hay que invertirle. Un testigo protegido cuesta dinero. Al testigo protegido hay que cambiarle a veces hasta el rostro. Hay que cambiarlo de residencia y no nacional, a veces internacional. Hay que protegerle a su familia. Entonces, no juguemos a la comidita con los testigos protegidos. A mis autoridades investigadoras no las puedes tener con salarios de 15,000 pesos, ¿eh? Y no puedes tener a los magistrados anticorrupción con el respeto que me merecen, que además aquí en el Estado de México tenemos maravillosos magistrados, pero no puedes tener a nuestros magistrados con sueldos de 130,000 pesos mensuales, cuando quien hace toda la investigación, el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción en materia penal y administrativa, en la que quieran, es la autoridad investigadora en materia administrativa, disciplinaria. No los puedes tener a ellos así, los tienes que capacitar, tienes que invertir les tienes que poner guardaespaldas, porque ¿sabes contra quién se van a enfrentar? Con el presidente municipal que se llevó 60 millones de pesos del presupuesto que se les otorgó. Con eso se van a enfrentar mis autoridades investigadoras. En este país, ¿por cuánto dinero matan a una persona? Sin guardaespaldas, sin capacitación, ¿verdad? Los estás metiendo como la metáfora, bueno, no sé si está bien el concepto usado, de la ranita, ¿verdad? Que la metes al agua y la pones a hervir y la ranita no se da cuenta hasta que se muere porque ya se quemó. Hagan de cuenta que esas ranitas son mis autoridades investigadoras, los están mandando al matadero, sin capacitación, sin herramientas, sin buenos salarios, sin guardaespaldas, sin nada que hacer, y con tal de mantener el trabajo hacen lo que pueden. A veces, decía por ahí la doctora Leticia García García, una de mis mentoras en la UNAM, dice: es que la peor corrupción no es la que te dan dinero, la peor corrupción es la que te obligan a hacerlo, y en donde tu jefe te dice: ¿sabes qué? Deja esa investigación.
o en donde llega la delincuencia organizada y te dice, si no realizas, si no le paras a esta investigación, te va a matar a ti y a toda tu familia. ¿Qué creen que hagan nuestras autoridades investigadoras? Ay, por el bien del país y porque la doctora Padilla me dijo, no importa que me maten. No, o sea, seamos realistas. Alguno de los elementos básicos de la norma es que no solamente la norma es discursiva, la norma debe ser fáctica. Y como dice Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa tomo 2, debe ser real, tiene que ser ética. Todos los sujetos deben tener conocimiento, porque si no se convierte en una norma antiética. Cierro con esto. El derecho penal del enemigo que se está aplicando en el país no es derecho penal del enemigo, es un derecho que se está convirtiendo para efecto de crear dictaduras, no políticas, jurídicas, dictaduras jurídicas, y que además no son en beneficio social. Si queremos acabar con la corrupción, debemos mandar el combate a la corrupción al ámbito del derecho penal de excepción en materia de delincuencia organizada, tanto sustantiva como procesal, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, darle un buen funcionamiento, capacitando con buen presupuesto para nuestras autoridades investigadoras y obviamente, como usted lo decía, tener a los mejores. No puede ser autoridad investigadora el hijo del amigo del presidente. No puede ser autoridad investigadora la amiga de la amiga de la amiga del presidente. Tiene que ser gente capaz. Eso es lo que necesitamos en el país. Les agradezco infinitamente su atención. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias. Agradecemos mucho la exposición de la doctora, muy determinante, impresionante, y la realidad es que ya me dejó más preocupado de lo que estaba al principio de esto con lo que vivimos y lo que nos falta por hacer para ser Suecia o Suiza, o ya aunque sea Chile, pero bueno. Damos la bienvenida a la diputada Juliana Felipa Arias Calderón, que nos acompaña también. Diputada, bienvenida, muchas gracias. También al presidente municipal de Jalatlaco, licenciado José Ángel René Reza Molina, muchas gracias. Y también a servidores públicos municipales que nos acompañan de Jilotzingo, de Acambay, Tonatico, Tlalnepantla, Jalatlaco, Chapultepec, Cuautitlán, Tequisquiac, Metepec y Ecatepec. Muchísimas gracias y vamos a pasar. Gracias. Y vamos a pasar, ya lo decía la doctora que está lista, va a ser difícil preguntar porque se sabe todos los artículos de memoria. Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y el moderador de dicha sesión va a ser el contralor, el doctor Victorino Barrios. Muchas gracias. Pues, doctora, le felicito por su exposición. La verdad es que luego anda uno preguntándole a aquel si ese carro es de él, si esa casa es de él. Andamos como al revés. Vamos a decir, a ver, esta casa no es suya, demuestre que es suya, como que a la inversa. Y eso es justamente lo que la doctora nos ha venido a explicar brillantemente esta mañana, el funcionalismo. ¿Cómo hacerle para ir disminuyendo ese garantismo que asfixia, que no permite luego tener una resolución apropiada? ¿Ah? Y que se alarga, que pasan por todos los medios posibles de impugnación y tardan años para que tú puedas imponerle una sanción a aquel que cuando ya se la impones ya disfrutó de lo habido y de lo mal habido.
que conlleva esa sanción. Pues ese es un punto importante. ¿Cómo le hacemos para ir disminuyendo ese garantismo y hacer que sea funcional lo que buscamos? Atacar la corrupción. Efectivamente, el funcionalismo busca garantizar la identidad, garantizar la Constitución, garantizarle a la sociedad un estatus, cierta tranquilidad. Y luego, así como están las cosas, bueno, doctora, pues muchas felicidades. Vamos a pasar a las preguntas y las observaciones de siempre, sean breves. Sabemos que todos conocen mucho de muchas cosas, pero hay varios que quieren preguntar siempre. Entonces vamos a hacer grupos de 3 preguntas y por ahí les van a pasar el micrófono. Por favor, nos dicen su nombre, digo solamente para conocerlos, no para ningún otro tipo de cuestión, y para saber de dónde vienen, cómo es el interés en el Estado de México de un municipio, de una escuela, de dónde. Entonces, por ahí está el micrófono, a la mano, levantando la mano, ahí está una persona. Soy estudiante